los hermanos. Quiero que oremos antes de comenzar. Cierre sus ojos y vamos a pedir al Señor que hoy hable a nuestro corazón. Vamos a abrir nuestro corazón. Padre, gracias te damos por ser fiel con nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias por este tiempo. Padre, abrimos de Jesús. Tu Santo Espíritu obre en mí, en nosotros. Oramos por los hermanos que están en La Vega, Señor. Bendecimos sus vidas, sus hogares. Te damos gracias porque tú has sido fiel, Señor. Y bendícenos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el miércoles estaba introduciendo este tema de hoy, hablando acerca de lecciones prácticas que hay en la Biblia para nosotros. El Señor Jesucristo, usted sabe, Él enseñó usando parábolas. Las parábolas son comparaciones. Entonces, cuando Él habla de la parábola del sembrador, Él usa al sembrador, a la semilla y la tierra para enseñarnos verdades espirituales, pero Él las compara. Entonces Él dice que un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Dice, pero parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte de la semilla, otra parte de la semilla, Él dice, cayó en buena tierra. Pero Él también dice que otra parte de la semilla cayó en pedregales. Y cuando el sol salió, por el calor se secó la raíz porque no tenía profundidad y se perdió la semilla. Pero Él dice que parte de la semilla también cayó en buena tierra. Y cuando el Señor Jesús habla de esas lecciones prácticas que llamo, que son cosas que están en la naturaleza, Él lo hace para enseñarnos a nosotros principios espirituales. Entonces, hablando de la parábola del sembrador, Él dice, por ejemplo, que la semilla es la palabra de Dios, que la tierra somos nosotros, el corazón del ser humano, y que el sembrador es el Señor Jesucristo o el que siembra la palabra. Entonces Él dice que hay corazones donde cae la palabra que es como si cayera junto al camino porque no entienden la palabra y viene el malo y arrebata lo que ha sido sembrado en el corazón. Pero Él dice que cuando cae la semilla en pedregales es porque el hombre tiene muchos los afanes de esta vida, o sea, no entiende la palabra y entonces está afanado por las riquezas y los afanes de esta vida, y eso ahoga la palabra y hace que la palabra sea infructuosa. Pero Él también dice que el que fue sembrado junto al camino, porque Él usa 4 figuras para hablar a nosotros de eso, y Él dice el que fue junto al camino, entonces vinieron las aves y quitaron lo que había sido puesto en el corazón. Y Él dice que cuando la palabra cae en pedregales es el corazón de la persona que está afanado por este siglo. Pero Él dice que cuando cae la palabra entre espinos es cuando la aflicción o la persecución por la palabra hace que la gente tema y no dé fruto. Pero Él habla que cuando la semilla cae en buena tierra y produce fruto a 100, a 30 por uno, habla del corazón de un creyente que cuando recibe la palabra de Dios da fruto normal. Entonces, cuando yo leo esas parábolas en la Biblia, que no hay una sola, yo aprendo lecciones prácticas. ¿Qué quiero decirle? Mire, la sabiduría de Dios está al alcance de todos nosotros, que es el tema que hoy hablaremos, acerca de la sabiduría práctica. Porque si usted mira la naturaleza,
Si usted mira las cosas, ellas son maestros que Dios ha puesto para nosotros, tanto a nivel espiritual como a nivel secular, como en su vida práctica. La Biblia no es un libro solamente de teología, sino que la Biblia es un libro práctico que le enseña a vivir a usted su vida diaria, cotidiana. Y yo quiero que esta mañana hablemos un poquito acerca de lo que se llama la sabiduría práctica, usando el ejemplo de la parábola del sembrador, que tiene lecciones prácticas para nuestra vida espiritual. Ahora quiero que leamos un texto en Proverbios, capítulo 30, del versículo 24 al versículo 28. Proverbios, capítulo 30, versículo 24 al 28. Vamos a mirar aquí que hay cosas prácticas para nuestra vida. Y la Biblia es un libro que a usted lo hace sabio y lo hace práctico. Entonces, por eso quiero que hoy usemos este libro de Proverbios para que aprendamos algunas cosas. Proverbios, entonces, capítulo 30, versículo 24 en adelante. Amén. Bien, dice acá Proverbios 30, 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabios que los sabios. Quiero que miremos un poco, vamos mirando un poquito esto en los textos. Dice que hay 4 cosas que son de las más pequeñas de la tierra. Y aquí hay un contraste. Son las más pequeñas de la tierra, pero son las más sabias que los sabios. Aquí es donde usted y yo vamos a aprender sabiduría práctica. Entonces se empieza a nombrarlas. Dice: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Y la araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Vamos a hablar de estas 4 cosas que dice la Biblia aquí, que son más sabias que los sabios. Ahora, la sabiduría es importante en el diario vivir. Usted, para vivir, necesita sabiduría. Ahora, cada uno vive su vida como quiera, pero asimismo se enfrenta a sus consecuencias. Digamos, el que se la pasa durmiendo todo el día es porque él quiere, pero él tiene que enfrentarse a sus consecuencias, porque la Biblia dice que todo que el hombre siembra, eso cosechará. Y la Biblia dice que toda labor da fruto. Entonces cada uno vive su vida como quiera, pero tiene que enfrentarse a sus consecuencias. Así que cuando muchas personas están viviendo su vida mal, muchas veces es el resultado de lo que ellos mismos viven. Entonces la sabiduría es importante en el diario vivir. No se necesita ser un doctor. Ahora, no quiere decir que usted no estudie, pero no se necesita ser demasiado sabio para vivir una vida práctica y una vida sabia, y para que le vaya bien en la vida cotidiana. Yo digo que ni siquiera, porque a veces la gente piensa que solo le va bien a los que son cristianos. No, hay principios que Dios ha establecido en la tierra, que si la gente que no conoce a Dios los vive, que son normas de sabiduría, entonces le va bien. Es así de sencillo. Ahora, los proverbios, no sé cuántos conocen los proverbios. Los proverbios es un libro de sabiduría, es un libro práctico. ¿Sabe, hermanos? Ayer, para predicar este sermón, me leí los proverbios. Dije, tengo que leerme los proverbios otra vez para entender algunas cosas. Pero cuando usted lee proverbios, usted entiende que esto es sabiduría práctica. Entonces, por ejemplo, miren lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 2 al 5. Voy a leérselo.
Mire lo que dice, porque el libro de Proverbios es práctico. Ahora mire, dice, para, versículos 2 al 5 del capítulo 1 de Proverbios, dice, para entender sabiduría y doctrina. Ahora el versículo 1 dice, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, y dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Mire, en estos versículos, estos 4 versículos, 4 veces está la palabra para, es el propósito de los proverbios, pero hay 4 personas a los cuales benefician los proverbios. Voy a decírselas. Dice, por ejemplo, acá, para dar sagacidad a los simples. ¿Qué es un simple aquí? Y para dar sagacidad a los simples. Entonces los proverbios hacen que sean sagaces los simples. ¿Qué es un simple? Es una persona que no es docta, es una persona que no tiene mucho conocimiento de cosas, que es simple. Pero los proverbios dan sagacidad a los simples. Así que si usted lee los proverbios, aprende los proverbios, le pone su corazón a los proverbios, va a aprender a ser sagaz, a ser sabio. Y a los jóvenes, escuche jóvenes, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Mire, son 2 cosas que uno de muchacho no tiene. A veces los muchachos no son inteligentes y no son cuerdos y cometen locuras. Entonces los proverbios enseñan a ser inteligente y cuerdo. Yo se lo digo a ustedes porque yo fui muchacho, y cuando fui muchacho no conocía esto. Entonces fíjese que los jóvenes pueden tener inteligencia y cordura, y el sabio, escuche, el que es sabio aumentará el saber, se hará más sabio, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, para eso se escribió este libro de Proverbios, para que usted y yo aprendamos de la sabiduría práctica. Ahora, quiero que miremos un poquito los personajes de que vamos a hablar, para que luego entremos a aplicar. Entonces fíjese, aquí habla de las hormigas y dice pueblo no fuerte. Entonces 4 cosas son, dice la Biblia, de las más sabias de la tierra. Entonces él dice que las hormigas no son fuertes. Hay un contraste aquí, y es que la hormiga no fuerte, pero en el verano preparan su comida. Y luego dice, los conejos pueblos nada esforzado. Aquí nada esforzado, o sea, tranquilo, pero ponen su casa en la piedra. Luego dice, las langostas que no tienen rey, no tiene quien las gobierne, quien las mande, y salen todas por cuadrillas. Y la araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Entonces vamos a ponerle nombre a cada uno de estos animales. En este caso vamos a hablar en primer lugar de la hormiga. Y leyendo el libro de los proverbios, entonces usted encuentra que dice muchas veces, varias veces, dice: ve a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio. Y uno piensa que la hormiga uno la puede rotular o etiquetar como que fuera trabajo. O sea, usted cuando piensa en la hormiga, ¿en qué piensa? En trabajo, ¿verdad? Pero déjeme decir que no. Hay otra cosa en que hay que pensar cuando usted piensa en la hormiga. ¿Qué sería? Mire, el versículo nos ayuda. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. ¿Qué piensa usted entonces cuando piensa en la hormiga? A ver, ayúdeme. ¿Qué cosa? No son inteligentes porque no tienen cabeza. No tienen cabeza como nosotros. ¿Cómo? Responsable. Ayúdeme, mire, el versículo nos ayuda. Les dije que el versículo nos ayuda. Pero no es trabajo. No es trabajo. ¿Qué es?
No, está en el versículo, está en el versículo. A ver, miren el versículo. No es fuerte, no es fuerte. Pueblo no fuerte. ¿Cómo? Toca de a uno. ¿Cómo? Dice la hermana que son organizadas. ¿Qué? Esforzado. A ver, otro. No, sabias no. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso, la palabra es preparar. Mire el versículo, dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan, escuche, preparan su comida. Mire, cuando pensamos en la hormiga, siempre pensamos en el trabajo, pero yo quiero que hoy pensemos que la hormiga prepara. Eso significa que es provisión. Entonces, ¿cuál es la lección de sabiduría de la hormiga para nosotros? ¿Qué tenemos que aprender a preparar? Esto es previsión, el futuro. Entonces, en una norma de ciencia y de sabiduría, usted y yo tenemos que aprender a, desde luego, trabajar para preparar el futuro. Pero ¿por qué trabaja la hormiga? Porque ella prepara en el invierno su comida. Perdón, ella prepara su comida en el verano para el invierno. Entonces eso se llama previsión. Ahora, fíjese que dice que no son fuertes. Esa que no son fuertes significa, porque cuando a veces va uno a la finca, a la finca donde yo voy al llano muchas veces, usted encuentra unas hormigas, las hormigas culonas, son las mismas arrieras. Ellas hay un tiempo de cosecha, ellas tienen como una especie de montañita donde hacen su casa, que tiene muchos compartimientos, y ellas, usted pisa o usted les echa cualquier cosa. Imagínese que venden un producto que uno coge con una pajita de pasto y les pone una gotica, una pintica, se la pone a una hormiga aquí y ella la lleva y va y pudre todo ¿cómo se llama? El hormiguero. Eso, va y pudre todo el hormiguero. Y entonces ellas no son fuertes, usted las puede pisar, pero ellas tienen previsión. ¿Qué significa esto? Usted no necesita fuerza para ser precavido. ¿Y qué quiere decir esto? Usted tiene que aprender que la vida toda no es igual. ¿Por qué? Porque hay verano y hay invierno. ¿Eso qué significa? Que usted en sabiduría tiene que aprender a ser prevenido, precavido, previsión. Las hormigas no son fuertes, pero ellas se preparan para los tiempos difíciles. Ellas no saben los tiempos, pero ellas se preparan para los tiempos difíciles. Esto es previsión. Entonces, la primera enseñanza aquí de sabiduría práctica es que usted y yo aprendamos a ser precavidos. Entonces, para eso hay otra cantidad de cosas que uno tiene que aprender. Entonces, usted tiene que aprender a ahorrar, no se come todo, porque usted tiene que pensar en el futuro. ¿Qué le puede pasar? Puede que no le pase nada, puede que no tenga inviernos en su vida, pero si viene un invierno y usted tiene, porque usted trabaja y trabaja, pero con una visión de prevenir. Mire, cuántas personas conozco yo que trabajan y trabajan y trabajan y su salario es como saco roto. No se les ve el dinero, no salen de las deudas y no se les ve. Yo tengo dos personas conocidas, dos muchachos, dos hermanos, y uno de ellos usted le ve el fruto del trabajo. Es inteligente, pero el otro no se lo ve. No le ve usted. Ahora, ¿qué significa? Escuche, porque si uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero no tiene nada, entonces
no, la lección de la hormiga no la aprendió. ¿Cuál es la lección de la hormiga? Que usted sea precavido, que usted piense que hay un futuro. Mire, al principio, cuando conocí al Señor, algunos cristianos decían que el Señor ya viene y entonces no había que hacer nada, ni trabajar, ni comprar nada, porque el Señor ya venía. Inclusive decían que el televisor era el cajón del diablo. Y hermanos, el Señor, ya llevamos 40 años, 40 y pico de años, y el Señor no ha venido. Entonces yo tengo que estar listo para que el Señor venga, pero tengo que aprender también a vivir en la tierra bajo normas de previsión. Así que, hermano, sea previsivo. La primera lección. ¿Sí está bien? La lección de la hormiga. Pueblo no fuerte. Usted no necesita ser fuerte. Usted no necesita tener dinero. Usted necesita trabajar con la visión de prevenir su futuro. Y saben, muchachos, uno en la vida tiene inviernos y veranos. ¿Cuál es el verano de nuestra vida? Pregunta. ¿Cuál es el verano de nuestra vida? No, el verano de mi vida, ¿cuál es? A ver, toca de a uno porque ¿quién? Eso, esa es la palabra. ¿Cuál? ¿Cuál es? La juventud es el verano de su vida. Entonces, mientras usted tenga juventud y salud, trabaje y sea previsivo. Porque vendrán tiempos en que usted ya está viejo, ya no trabaja, ya no lo reciben en ningún trabajo, ya usted tiene que jubilarse. ¿Sí estoy claro? Ese es su verano. Y la hormiga en el verano prepara su comida para el invierno. Ese es su verano. Y eso es lo que tiene uno que aprender. Por ahí hay una fábula que dice que la hormiga trabajaba en el verano todo el tiempo. Recogía su alimento y lo llevaba. Y la cigarra cogió su guitarra y se la pasaba cantando. Y entonces de pronto llegó el invierno y se empezaron a caer las hojas de los árboles y la cigarra no tenía dónde escamparse. Y ella fue y tocó la puerta del hormiguero y le dijo a la hormiga: venga, ayúdeme, es que no tengo. Y le dijo la hormiga: ¿y usted qué hacía en verano? Dijo: no, yo cantaba. Dijo: bueno, pues ahora vaya y baile. Ahora que está así, vaya y baile. Y le cerró la puerta a la hormiga. Ahora, a veces somos así, ¿no? ¿Sabe? Hay proverbios, por ejemplo, hay un proverbio que dice, capítulo 10, versículo 5. Escuche, dice el proverbio: el que recoge en el verano es hombre entendido, pero el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Escuche el proverbio, voy a volverlo a leer. Proverbios 10:5. El que recoge en el verano es hombre entendido. ¿Sí escucha, no? Ser entendido es recoger en el verano. Pero el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Es decir, ¿cuándo es que usted tiene que trabajar y cosechar? Cuando es su tiempo de su juventud, cuando es su tiempo. Amén, hermanos. Yo tengo 62 años, los cumplí allá hace 8 días. Así que el lunes pasado fui y presenté la solicitud para la pensión. Pero yo todavía trabajo. No, yo no me voy a poner a dormir. Todavía estoy joven, la cédula es la vieja. ¿Cierto o no? Eso, entonces, ¿qué significa eso? Que yo todavía tengo verano. Pero usted sabe, usted tiene que pensar que todos los tiempos no son iguales. Y usted tiene que enseñarle eso a sus hijos. Hijo, los tiempos no son iguales. Amén, hermanos. Bueno, esa es la primera norma de sabiduría práctica. Segunda, permítame decirles esto. Hay un dicho o hay una especie de proverbio mundano que dice: donde falta la previsión, falta la provisión. Escuche, donde falta la previsión,
la gente no es prevenida, falta la provisión. Así que usted tiene que tener previsión. Segundo, los segundos animales que son el ejemplo aquí son los conejos. Pueblo nada esforzado, pero ponen su casa en la piedra. Los conejos, ahí hay una imagen de un tejón. Lo que pasa es que en Israel no hay conejos, no los conocen, no abundan mucho, pero los tejones sí. Y como son parecidos, la versión de la Biblia para traducir para nosotros usa el conejo, pero sus costumbres son parecidas. Lo que pasa es que los tejones, ellos arman su casa en cuevas, en lugares, aquí dice, ponen su casa en la piedra, en lugares fuertes, que cualquiera pensaría que tendría que tener unas garras fuertes para poder abrir un hueco y hacer, que ellos hacen una casa como con más o menos unas 6 o 7 salidas. Entonces ellos hacen una salida, por ejemplo, para el aire, hacen una para escapar, hacen una salida para defecar, tienen como una letrina, y entonces para que el olor y los gases de los excrementos no queden en la cueva, ellos tienen una salida especial. Ahora, usted lee esas costumbres de los animales en la idea de la Biblia, y entonces usted aprende. Aquí dice que ellos son nada esforzados, es decir, que son tranquilos, igual que el conejo. Son tranquilos, no son delicados, son mascotas de los niños, son bonitos. Así esos animales son delicados, no son nada esforzados, pero ponen su casa en la roca. Ahora, ¿de qué nos hablaría a nosotros eso? A ver, como el primero nos habló de que las hormigas preparan, que es previsión, entonces ¿de qué nos habla la palabra aquí poner su casa en la roca, en la piedra? ¿De qué nos habla la palabra poner? Para que identifiquemos nosotros aquí a estos conejos o tejones. ¿De qué nos habla la palabra poner? ¿De qué? Bueno, actuar, dice la hermana. ¿Qué más? ¿Cómo? No le entiendo bien. ¿Otra vez? Confianza. ¿De qué nos habla la palabra poner? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo? Edificar. Bueno, pero ¿qué es edificar? A ver, piensen un poquito. ¿Qué es? Poner, ¿qué es? Bueno, imagínense al conejo poniendo su casa en la roca. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? Construyendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Eso es trabajo. Eso sí es trabajo. ¿Sí? Eso sí es trabajo. Todo eso que ustedes han dicho, pero la palabra para nosotros aquí es trabajo. Entonces los conejos, nada esforzados, pero trabajan para poner su casa en la roca. ¿Qué significa eso? Que ellos, siendo débiles, porque nada esforzados, igual que la hormiga siendo débil, pero nada esforzados, ellos usan la técnica. ¿Qué técnica usaría ellos para poder poner su casa en la roca? A ver si me ayudan. ¿Cuál es la técnica? La técnica es la constancia, ¿sí? El trabajar todos los días, constantemente. O sea, acuérdese, una gotera que cae todos los días abre un hueco en una roca. ¿Qué es eso? Constancia. Trabajo todos los días, constante. Miren, mis hermanos, la inconstancia no produce fruto. Mire, yo conozco personas que ganando un salario mínimo, pero siendo constantes, prosperaron. Claro, con una vida de restricciones, pero vaya, mire usted a la hermana Elvia Ruiz. Nunca ganó más de un salario mínimo, pero ella, administrando y con constancia,
entonces ella prosperó. Entonces, aquí el trabajo y la constancia son necesarios. Imagínense, dijo el perro al hueso. El hueso le dijo al perro: estoy duro. Y el perro le dijo: si estás duro, yo tengo tiempo. O sea, no hay problema, yo tengo tiempo. ¿Qué es eso? Constancia. Voy a leerle algunos proverbios. Mire lo que dice la Biblia: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Proverbios 12:11. Entonces la lección de los conejos es el trabajo. Escúcheme bien, podríamos ponérselo a la hormiga, pero fíjese que es mejor la palabra preparar para la hormiga que trabajo. Pero le ponemos el trabajo al conejo, nada esforzado, pone en su casa en la piedra por la constancia. Así que usted aprende una cosa. Mire, dicen los que saben que si usted todos los días lee, por ejemplo, en 365 días del año, y usted todos los días se dedica a leer, por ejemplo, derecho, libros de derecho, el origen del derecho, todo, y usted entonces empieza a leer todos los días un poquito, usted en 5 años se vuelve un doctor en derecho. Pero mire que nosotros perdemos mucho tiempo a veces. ¿Saben? Nosotros perdemos mucho tiempo viendo televisión o viendo otras cosas, y se nos vuela la cabeza y perdemos mucho tiempo. Nuestros niños pierden mucho tiempo. Nosotros perdemos tiempo. ¿Qué podríamos hacer? Nosotros, ¿qué podríamos hacer? Entonces uno tiene que pensar en ocuparse. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a manejar yo esto? Trabajo y constancia. No perder tiempo. Eso da fruto. Eso a mediano y largo plazo da fruto. Ahora, hay gente que quiere tener las cosas al instante. Por eso hay negocios de todo tipo de negocios que usted se puede enriquecer en 2 años. O ya, si usted consigue, usted se enriquece. Y la gente le gusta eso, porque eso es saltarse estos conductos de sabiduría naturales que lo llevan a usted a tener tiempo, a gastar tiempo, o que no son inmediatos, porque usted inmediatamente, usted trabaja y requiere tiempo para que se den las cosas. Pero a la gente le gusta más lo que le digan que es corto, por eso ponen su dinero en rifas y en cosas, porque ya no lo hicieron. Y por eso esos negocios de juegos y eso son prósperos, porque la gente quiere ahora recuperar rápido lo que no hizo durante el tiempo. Pero si usted aprende a ahorrar, si usted ahorra las monedas de 500, todas desde 500 y las de 1000, no las gasta sino las mete a una alcancía. ¿Sabe cuánto ahorro yo en un año en mis monedas de 500? Como 400,000 pesos. Entonces acabo el año, destapo una cosita así redonda y tengo 400,000 pesos en un año. Se los doy a mis nietos para el estudio. Eso es para el estudio. Pero si usted hace eso en 10 años, si usted hace eso y más en años, en tiempo, y se le pasa el tiempo y usted hace eso juicioso, usted se da cuenta que usted entonces tiene. Pero si no, no. Entonces, escúcheme, trabajo, pero constancia. No ser de doble ánimo, sino constante. A veces uno tiene que aguantarse cosas, bajar la cabeza y aguantarse cosas a fin de lograr otras cosas. Y vamos con el tercero. El tercero dice las langostas. Ustedes conocen las langostas, los saltamontes para nosotros, que no tienen rey. Escuche, no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Es interesante cuando usted mira las langostas o los saltamontes. El otro día estuve
Un hermano me invitó a orar por un campo. Había sembrado un pasto. Hay un pasto que crece así altico, y había sembrado un pasto, y resulta que las langostas, para nosotros son saltamontes, se lo habían comido. Y entonces me pidió: camine, oramos por esto, pastor, mire esto, me acabó el pasto. Y fui a mirar el pasto, claro, y se comen toda la hojita y dejan solo el tallito. Y hermano, una nube pero impresionante de animales. Y sabe, a veces tapan el sol. Usted ve la sombra cuando están pasando, y se asientan en el campo, y en minutos se comen el pasto o los cultivos. Entonces ahí está el ejemplo de lo que la Biblia dice de Egipto. Pero ellas no tienen rey. La debilidad de ellas es que no tienen rey, es decir, no tienen quien las dirija. Pero todas salen por cuadrillas. Bueno, aquí el ejemplo es el que, la lección aquí es que usted tiene que aprender. Es cómo así que salen por cuadrillas. Pero yo quiero que pensemos lo mismo que en las dos primeras. ¿Cuál sería la palabra aquí? Mire, dice aquí: las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Entonces, ¿cuál sería la palabra para que nosotros podamos identificar a las langostas? A ver, ayúdeme. La unión, dice la hermana. Bien, ¿qué otra palabra? Organizar, orden. Otra palabra: trabajo en equipo. Entonces, escúcheme esto. Ellas son ordenadas, pero yo las pongo con la palabra que dice el hermano, que es trabajo en equipo. Las langostas no tienen rey, pero son ordenadas por naturaleza. ¿Pero qué significa eso? Que ellas aprendieron, escuche, a trabajar en equipo. Tienen sentido de equipo. Yo no puedo solo hacer este trabajo, yo tengo que hacerlo con alguien. Así que aquí hay un principio que nosotros tenemos que aprender. Escuche, no somos solos en el mundo. Nosotros necesitamos de otros seres humanos. Las relaciones son muy importantes en la vida. Si usted no tiene buenas relaciones con sus compañeros de trabajo, si usted no tiene buenas relaciones, usted va a estar chocando todo el tiempo. ¿Sabe? Prediqué un sermón a los pastores estos días que le llamé carro chocón. Basado en un texto de la Biblia. Los carros chocones no tienen ni dirección ni freno. O sea, no saben de dónde van, pero tampoco saben frenar. Por eso son chocones. No hay quien los direccione ni quien los frene. Usted y yo tenemos que aprender a tener relaciones con las personas, saber relacionarnos con las personas. Miren, mis hermanos, he estado manejando durante años. He manejado yo en la región central de la Cruzada Cristiana. Manejé a todos los servidores, por ejemplo, 1000 y pico de servidores, para ayudar a trabajar en el estadio El Campín, cuando hicimos un evento, y en el Coliseo El Salitre, y en el Coliseo allá, el que queda al lado del Campín. Y resulta que a veces encuentro que el mayor problema es que no sabemos trabajar en equipo, que hay gente que quiere participar de algo, pero quiere sobresalir y tapar a los demás, y que no cede y quiere hacer su trabajo. Pablo dijo que algunos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Así que hay un principio que usted y yo tenemos que aprender, y es que no somos solos en la tierra, y que tenemos que aprender a trabajar en equipo. Si usted tiene buenas relaciones, si usted sabe relacionarse bien con las personas de su trabajo, con sus vecinos, con todas las personas, usted es prosperado y bendecido, porque usted tiene personas que le pueden ayudar en un momento determinado a hacer su trabajo. Mire, hermano, usted debe tener una norma en su vida: usted no pelee con nadie, usted ceda. Mire, yo he visto que entre los vecinos no se ayudan y pelean mucho, y a veces ni se hablan. Usted ni siquiera sabe quién es el vecino.
esas malas relaciones generan problemas. Pero si usted sabe tener buenas relaciones, ¿se acuerda del siervo? No sé si, ¿cómo es que dice la Biblia? El siervo malo, no, el siervo, bueno, les voy a decir quién es y ustedes me dicen. Es aquel hombre que un día su patrón se fue y le dijeron que le iban a tomar cuentas. Y él entonces cogió las cuentas en un cuaderno y fue a todos y les dijo: oiga, ¿cuántos que usted le da a mi patrón? Y él le dijo: le debo 80. Le dijo: aquí está tu cuenta, toma, escribe 40. Y les rebajó las cuentas. ¿Quién era ese siervo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? El siervo sagaz, ¿no? Que dice que los hijos de este mundo son más sagaces. ¿Con quién? ¿Cómo es que dice? Los hijos de este siglo son más sagaces en... ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? A ver, el versículo dice: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato. ¿Con quién? Con sus semejantes, que los hijos del reino. Escuche, eso significa relaciones, que a veces nosotros no aprendemos, no sabemos trabajar en equipo. Usted mira esos realities que hacen por televisión y ¿sabe cuál es el problema más grande? La convivencia. Cada quien jalando para su lado, cada quien en una pelea, y entonces eso genera frustraciones. Ahora, mis hermanos, trabajo en equipo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y quiero recordarles, la iglesia es un equipo. La iglesia somos un equipo. Nosotros no podemos ganarnos solos al mundo. La iglesia somos nosotros, sus dones, sus talentos en la mano de Dios. Entonces sí vio a Charito cantando, ella canta. Y sí vio al muchacho tocando la guitarra. Entonces esos son nuestro equipo. Alguien podría decir: ah, pero es que Chari ya tenía pantalones. Y cerrar su corazón y llenarse de prejuicios, y eso genera malas relaciones. Y ahora, ¿qué nos importa eso? Si conocemos que ella es una niña sujeta a sus padres. Entonces nosotros tenemos que aprender. Ah, qué bueno, nos vamos a alegrar entonces, qué bueno. Por ahí vi la hermana Miriam López escribiendo en el chat: qué bonito canta la niña. Eso, entonces nosotros tenemos que alegrarnos, porque la iglesia es un equipo. Todos somos parte de ese equipo. Así que somos como langostas. Cuando vamos a un campo todos nos comemos las plantas. ¿Cuál es la función de las langostas? Destruir. Entonces somos un equipo. Entonces cuando usted va a trabajar en su trabajo con su patrón, usted es un equipo con los otros. Y usted tiene que enfocarse hacia adelante. Entonces, hermanos, somos un equipo. Ahora, déjeme decir esto. Es que hay un señor que se llama Félix María Samaniego. Cuando yo era niño leí algunas de sus fábulas y entonces se me quedó una en la cabeza que se la voy a tratar de decir aquí para que usted entienda un poquito la fábula El león y su ejército. Entonces la fábula dice más o menos así. Dice: el león, rey de los bosques poderoso, quiso armar un ejército famoso. Juntó a sus animales al instante. Entonces empezó a cargar al elefante, un castillo de útiles, y encima rabiosos lobos que pusiesen grima. Al oso le encargó de los asaltos. Al mono, con sus gestos y sus saltos, mandó que al enemigo entretuviese. A la zorra que diese ingeniosos ardides al intento. Uno gritó: la liebre y el jumento, en este caso el jumento es el burro, la liebre y el jumento, este por lento y aquella por medrosa, de estorbo servirán y no de otra cosa. De estorbo, dijo el rey. No lo creo. En la liebre tendremos un correo y en el asno un trompeta. Y entonces formó su ejército. Así armó bien la tropa. Trabajo en equipo. Ninguno es desechado. Todos nosotros
somos útiles y si aprendemos a tener relaciones. Amén, hermanos. Eso es muy importante. Número 4, y termino con eso. Es la araña. Estaba buscando yo en el idioma original y no es la araña, es la chinata o el gecko. No sé si conocen el gecko, que es un animalito que en tierra caliente es como una lagartija y también se esconde como la araña entre los bombillos. Pero igual la araña hace la misma función. Entonces, para ver la traducción, para que lo entendamos, dice la araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Entonces, ¿cuál sería? Fíjese que la araña es débil porque usted la puede atrapar con la mano. Lo mismo el gecko. Pero está en los palacios del rey, es decir, toma unas posiciones importantes. Está en toda parte. ¿Cuál sería la palabra que nos identifica la araña? A ver si ustedes me ayudan. ¿Cuál sería la palabra? Está en el texto. La araña que atrapas con la mano, y está, la palabra es estar. La palabra es estar y está en los palacios del rey. ¿Qué significa? ¿Qué palabra usaríamos para identificar a la araña? A ver, ayúdeme. ¿Cuál? No, acuérdense que la palabra es estar. Estar, está. Es el verbo. Entonces, ¿qué sería la palabra que usáramos para describir a la araña? ¿Cómo? Bueno, no, ella está, pero ¿cuál sería la palabra? Otra palabra. Perseverancia, bueno, eso ya se la metimos aquí a la constancia, al conejo. Pero ¿cuál sería la palabra? A ver, ¿cómo hace la araña para estar en los palacios del rey? Sí, pero ¿cómo hace? ¿Cómo? ¿Qué dijo? No le escucho, yo sordo y el avión, y usted habla pasito. Dicen, la noche oscura, la vaca negra y yo que no veo. El avión habla pasito y yo sordo. ¿Qué? Quite el tapabocas. ¿Qué? Ah, escaladora sería la palabra. Bueno, no, otra palabra, a ver, acuérdese que esa palabra usted tiene que relacionársela con su vida misma. Entonces, si yo digo escaladora, ¿cómo le digo a usted que tiene que ser un escalador? ¿Cómo es? Bueno, ahí me ayuda, pero ahí me va ayudando, está tibia. ¿Cómo? Sujeta. Bueno, ¿qué más? Dígame. Dice permanecer. Trabajo, pero pues ya la tenemos en otro lado. Activa, bueno, por ahí va, por ahí es. Bueno, no, como no podemos ser adivinos porque somos cristianos, entonces déjeme decirles, pónganle cuidado. ¿Cómo? Es que no les escucho bien. Cautela, permanecer, bueno, bien. Mire, por ahí va la hermana. ¿Cómo es que dijo, hermana? Activa. Mire, póngame cuidado. Yo voy a designar a la araña como posición. Mire, ella la atrapas con la mano, pero está en los palacios del rey. Tiene una posición definida. Para tener esa posición, escuche, tiene que ser solícita. Como dice la hermana, más o menos activa, solícita. ¿Qué significa la palabra solícita? Activa, que es acomedida. Mi madre decía, el que es acomedido, ¿qué? Se gana lo que está escondido, decía. Entonces, eso significa que la solicitud, el ser solícito, creo que la palabra solicitud no encaja bien ahí, pero el ser solícito o activo, acomedido, me genera una posición. Y la posición es la que tiene la araña. Ahora, yo no sé si usted conoce la diferencia entre ser asalariado y no asalariado.
Entonces, un asalariado es una persona que llega, si trabaja de 8 a 5, entonces llega a las 8 y a las 5 en punto se va, y a la hora del almuerzo tira su uniforme y no tiene visión. Si no lo mandan, no hace. Entonces el patrón dice: ¿cómo así? Usted sabe que un empresario, si tiene un trabajador, entonces lo pone y si tiene que estar chuzando al trabajador, y chúselo y a toda hora que hubo y hágale, ¿ustedes qué creen que le pasa al empresario? Pues eso es una carga para él, ese empleado. Pero si el empleado es solícito, tiene espíritu, es activo, y entonces ve las cosas y le hace, entonces él lo puede poner en una posición. Déjeme decir una cosa: la araña es una de las mejores ingenieras que hay en el mundo. Sus telas de araña, en proporción a nuestro tamaño, nadie hay que las construya todavía como ellas pueden resistir. Ustedes se acuerdan la canción: 3 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Ahora, como la tela no resistía, fueron a llamar sus camaradas. ¿Qué quiere decir eso? Esa canción significa que la tela de araña resiste. Claro, 3 elefantes, entonces ya la tela no resiste, entonces van a llamar sus camaradas para ponerle más hilos. Entonces se dice que en la naturaleza lo que construyen las arañas, nadie lo puede construir en proporción, porque es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Eso qué significa? Eso significa ser solícitas en su trabajo. Eso significa hacer bien su trabajo. Y a mí me parece que esta cuarta es el resultado de las otras 3. De lo que dijimos previsión, de lo que dijimos trabajo, y de lo que dijimos trabajo en equipo, sentido de equipo. Entonces eso hace que nosotros, aunque seamos débiles, pero si usted es solícito en su trabajo, si usted hace bien su trabajo, entonces usted escala, usted es puesto en una posición. Acuérdese que la Biblia dice: el que mira por los intereses de su Señor, ¿qué dice? ¿Alguien sabe el proverbio? Tendrá honra. Qué bueno eso, ¿no? El que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Y déjeme leer un proverbio, el capítulo 22, el versículo 29. Miren lo que dice. Dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Escuche esto. Y sabe, cuando yo leo este texto, pienso en alguien. Mire, le voy a leer el texto otra vez para que ustedes a ver en quién piensan. Dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿En quién piensan ustedes cuando escuchan ese proverbio? En José. Muy bien, José. Cuando usted lee este texto, usted piensa en José y dice: es más, yo le pongo al texto José, porque se dice que cuando él estuvo en la cárcel, entonces era el mejor de los presos, juicioso, cumplía las normas, las leyes, era aseado. Entonces el carcelero dijo: este man no me da problema, le voy a poner que me ayude. Entonces lo puso en una posición. ¿Sí escuchó eso? La gente le puede decir a usted, cuando usted es solícito, que usted es un lambón. Pero ¿qué importa que le digan que es lambón? Yo recuerdo que trabajé con un muchacho, teníamos que arreglar él y yo la bodega, y se regaban los jugueticos que teníamos que organizar. Vendíamos juguetes por mayor y él se les paraba encima a los carritos. Yo le decía: no, mire, no se los tire. Y él decía: estos ricos tienen plata. Pero él, un día Dios le dio la oportunidad a él de tener un almacén, y los empleados lo quebraron. Lo que él había sembrado lo cosechó. ¿Sabe?
Entonces, ¿la solicitud qué es? A usted le puede decir que es lambón. Usted es un lambón. Ah, pero como es todo lambón, no. Eso lo dicen son los malos trabajadores. La gente que no es sabia dice así. La gente que es disipadora. Pero José, cuando estaba José en Egipto, entonces de la cárcel salió a Egipto, pero cuando estaba en Egipto, entonces era un hombre excelente, y la Biblia dice, usa una palabra para José, dice, todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Eso. ¿Sabe por qué? Porque él era solícito en su trabajo. Déjeme leerle algunas cositas aquí. Dice la Biblia, dice un dicho, una frase, dice: donde falta la destreza, suple la diligencia. Y yo leyendo esto, me acuerdo que el apóstol Pablo dice que hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Entonces ser diligente es importante, trae fruto a nosotros. Mire, voy a leerle algunas cosas. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Otro, Proverbios 12:24: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Entonces la diligencia hace que haya prosperidad. Proverbios 12:27: el indolente ni asará aún lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Otro proverbio se lo leo: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hubo un muchacho, y cierro con esto, hubo un muchacho enamorado de una de mis hijas, y entonces habló conmigo y me dijo, empezó a pintarme castillos en el aire, que él iba a hacer no sé qué, que él iba a hacer no sé cómo, que iba a hacer si sé cuándo, que iba. Y entonces yo pensaba en mi corazón cuando él me decía, yo decía, yo puedo, todo lo que este muchacho me está diciendo, yo lo puedo hacer. Él decía que iba a comprar un carro, que iba a hacer, que iba a deshacer. Y yo decía, yo puedo hacer todo eso, pero ¿y este muchacho cómo lo hará si ni siquiera trabaja? Yo decía, ¿cómo lo hará? Eso es, mire, el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Es decir, a veces la gente le dice a uno unos cuentos. Por ejemplo, cuando a mí me dicen alguien que me vende la fórmula para ser rico, yo digo, oiga, pero este hombre tan generoso, ¿no? ¿Y por qué no se hace rico él? Me vende la fórmula a mí para que yo sea rico y él en la pobreza. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo. Pero sabe, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Hermanos, déjeme concluir diciendo que la sabiduría está a su alcance. No es difícil, no se requiere universidad para aprender estas cosas sencillas. No se requiere. Voy a repetir. Primero, los conejos, primero, las hormigas, pueblo no fuerte, pero en el verano preparan su comida, previsión. Segundo, los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra, trabajo. Tercero, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas, sentido de equipo, no somos solos. Y número 4, la araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey, diligencia, ser solícito. Eso nos lleva a nosotros a la sabiduría que llamamos nosotros práctica. Y la sabiduría está en sus manos, simplemente usted tiene que alcanzarla. No es difícil. Yo no sé si es una herejía lo que voy a decir, pero no tiene ni que orar.
para hacer estas cosas, sino hacerlas. Pero claro, ora. Dice: Señor, ayúdame. Pero usted sabe que en toda labor hay fruto. Así que, hermanos, vamos a ser prácticos en nuestra vida. Amén. Muy bien, muchas gracias. Póngase de pies. Póngase de pie, vamos a orar. Un saludo a todos los que nos están viendo por YouTube, por televisión. Padre, gracias por tu fidelidad, tu misericordia. Señor, tú en tu palabra has enseñado cosas prácticas de sabiduría. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos y enséñanos. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.